Te pido que una vez a la semana no hables de ocupas. Que mi madre tiene miedo de salir a la calle por ti. Ana Rosa, cuando te entren ganas de hablar de política, llámame a mí. Pero Ana Rosa, mírame a los ojos. Deja en paz a Pedro Sánchez. Ya, va a continuar. No, te lo digo, escucha. Va a continuar ahí. Lo que ha pasado entre Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez, esto es historia de la televisión. Yo la verdad que no tengo demasiado interés por ese tipo de programas, por ese tipo de entretenimiento, pero es verdad que últimamente todo está impregnado de política y evidentemente la relación que han tenido Ana Rosa y Jorge Javier, sobre todo durante este último año, pues estaba de arriba a abajo atravesado por el tema político. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hoy, no sé, en una especie de espectáculo televisado han decidido, no sé muy bien quién, ni cómo, ni por qué, juntar a Ana Rosa con Jorge Javier en Telecinco. Y claro, las pullas entre el uno y el otro, todas eminentemente políticas, han sido alucinantes. Enseguida lo vemos todo de arriba abajo, pero es que además esto ha coincidido con el inicio de temporada del programa Ana Rosa y con una entrevista que le han hecho en El Mundo, en la que Ana Rosa Quintana ha dicho literalmente lo siguiente: he votado bastante más a la izquierda que a la derecha. Esto no os lo esperabais, pero nunca voté comunista porque tengo cultura. Enseguida leemos la entrevista entera, vemos las cosas que tiene que decir de Pedro Sánchez, pero es que no puedo esperar, tenemos que ver antes algunos de los cortes, no lo vamos a ver entero, obviamente, pero algunos de los cortes de lo que ha ocurrido entre Ana Rosa y Jorge Javier Vázquez. Esto ha ocurrido antes de que se viesen cara a cara, porque después han estado sentados en el mismo sofá en el programa de Ana Rosa, que recordad que ahora se emite en la franja en la que antes estaba Sálvame, en la que antes estaba el programa de Jorge Javier Vázquez y que hace un año pues se lo cargaron de manera casi unilateral y bueno, pues había como un contenido político de fondo que enseguida vamos a ver y no os voy a explicar yo, sino que lo vais a escuchar de la boca de Jorge Javier Vázquez. Atención a cómo empieza todo. Esto es la previa. Yo te he seguido todo el verano. Y yo me alegra verte como estás. Oye, escucha. Empático, divertido, entrañable, gracioso y no de mala leche como estabas antes. Ahora, esperad un momento, que ahora viene. Ana Rosa. Fíjate que es que sabía que me lo ibas a decir y te digo yo, cariño, así has estado tú el último año. No. Es que es cabrón, el Jorge Javier. Así has estado todo el último año. Atención todo el rato a las pullas políticas. ¿Por qué? Porque su apuesta evidente, y de hecho así construyó su tertulia por la mañana, que por cierto es a la que voy yo ahora sin estar Ana Rosa, voy con la sucesora de Ana Rosa, pero bueno, que básicamente es de la misma productora y que también pues tenían una clara línea editorial muy enfocada, sobre todo los editoriales del principio del programa, a intentar que Pedro Sánchez se fuese a tomar por lo que consideréis vosotros lo más pronto posible. Entonces, cuando se convocaron elecciones, pues era evidente cuál era la intención de Ana Rosa, lo que le habría gustado que ocurriese. Su apuesta política también era muy evidente, incluso de la cadena en general hubo como una cierta apuesta política en aquel momento por apostar por un cambio que pensaban que iba a ocurrir sí o sí. Bueno, como decían todas las encuestadoras, y muchos de nosotros llegamos a pensar que era posible que ganase Feijóo, pero de repente las encuestadoras se equivocaron, la apuesta de Ana Rosa no fue la que fue y Pedro Sánchez, contra todo pronóstico, logró una nueva mayoría absoluta, negociada con el resto de grupos parlamentarios, evidentemente, que le puso de nuevo en la Moncloa y con Feijóo a las puertas de la Moncloa diciendo, pero ¿aquí qué ha pasado? Pero claro, no fue solamente Feijóo el que se enfadó, sino también fue Ana Rosa y todo el entramado mediático que habían apostado claramente por Feijóo, evidentemente. Y aquí Jorge Javier pues le suelta, bueno, enfadado has estado tú este último año, porque además salió de esa franja matinal más política para irse a la de tarde, desplazando a Jorge Javier con la intención de, bueno, pues ya dejo el tema político hecho, porque bajo Bernard Feijóo va a haber 4 años de Partido Popular y voy a estar tranquila, pero de repente lo que ocurre es que no gana Feijóo, que la política se acelera todavía más y que Pedro Sánchez logra revalidar y claro, se ve ella en un programa de entretenimiento por la tarde en la que no puede hablar tanto de política y por eso le dice eso a Jorge Javier. Espera que todavía hay más, ¿eh? Aquí lo ha recopilado muchos de estos cortes de esta cuenta de Twitter de Rafael García López y dice así, ahora, Jorge Javier Vázquez a Ana Rosa Quintana. Te pido que una vez a la semana, bueno, escuchadlo. Te pido que una vez a la semana no hables de ocupas. Que mi madre tiene miedo de salir a la calle por ti.
Y otro dardo que le ha lanzado el señor Jorge Javier a Ana Rosa, porque es verdad que en televisión, y esto no es una cosa solamente de Ana Rosa, es una cosa bastante transversal, por desgracia, en muchas tertulias, en muchas televisiones, y os digo con conocimiento de causa que esto ocurre de esta manera, que es casi monodebate. Todos los días, y si no es todos los días, es todas las semanas, unas cuantas veces, se habla de algún tema de ocupación, situándolo como si fuese el principal problema de este país. ¿Y qué pasa entonces? Pues que tiene razón aquí Jorge Javier, dice que mi madre tiene miedo de salir de casa. ¿Por qué? Porque el relato básico es, sales de casa a comprar el pan y te ocupan la vivienda unos malvados, ocupas, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se posicionan y que publicitan sobre todo a gente como esos de los de Desocupa, que básicamente se están forrando con una alarma social que no es tal, porque si te vas a los datos ves que las ocupaciones son una cosa ínfima en nuestro país y que la mayor parte de ellas pues las sufren grandes superficies bancarias, a las que precisamente pues bueno, es difícil empatizar con ellas. Pero siempre te intenta vender el casito de no, una pobre señora que bajó a comprar el pan. Pues ¿sabéis qué pasa? Que si una señora que tiene su pisito baja a comprar el pan y se le mete a alguien en casa, al momento llamas a la policía y los echan. ¿Sabéis por qué? Porque es allanamiento de morada. Y eso no es una ocupación, en absoluto. Incluso con tu segunda vivienda tampoco lo es. Que después hay momentos en los que ocurre y hay narcoviviendas, claro que sí, hay auténticos dramas que tienen que ser atendidos y ojalá de una forma mucho más rápida y acelerada por parte de la policía y la justicia. Pues que lo que hacen es convertir algunos casos dolorosos que existen en como si ese fuese el principal problema de la vivienda en España, y ese no lo es. De hecho, la mayor parte de españoles seguramente está más cerca de tener que ocupar una vivienda que de que le ocupen una vivienda a ellos y no la puedan y no lo puedan solucionar, porque no estamos hablando ni de primera ni de segunda vivienda, estamos hablando de muchas otras, insisto, lo que les pasa a muchas entidades bancarias. Pero es que la gente está más cerca de no poder pagar el alquiler seguramente que de que lo ocupen 44 pisos de alquiler, ¿sabéis? Bueno, pues ahí tenéis otro zasca, otra pullita que le ha lanzado Jorge Javier a Ana Rosa, que también os digo, parece que ha venido con ganas a este programa. Y no sé muy bien por qué ha ocurrido, insisto. No me gustan mucho estos programas de entretenimiento, lo mío es la política, ya lo sabéis, pero es que aquí hay política concentrada. Y ahora vemos el siguiente corte, porque todavía hay unos cuantos más. Pues que, ¿sabéis qué pasa? Y lo sabéis perfectamente, lo sabéis porque también en este canal hemos comentado muchas cosas sobre El Hormiguero y las hemos comentado sobre Pablo Motos, que la política es una cosa que está presente allí donde menos se la espera. Y de hecho es casi más efectiva allí donde no se la espera que en los sitios donde ya se la espera. A los programas en los que voy yo, y estoy hablando de política y discutiendo en una tertulia, ahí ya sabes a lo que vas. Ahí ya sabes que va a haber política, y si enciendes la tele, pues sabes que va a haber unas opiniones un poco más conservadoras, otras más progresistas, bueno, al menos en algunos espacios, no en todos, pero cuando tú ves un programa como El Hormiguero y de repente entre chiste y chiste o entre una hormiga hablando y un tipo haciendo una cosa de ciencia para niños te meten una opinión diciéndote que Pedro Sánchez era un dictador o que gobierna con Bildu, con ministros de Bildu, con ministros de Esquerra Republicana o de Puigdemont, pues entonces ahí es donde de verdad es incisivo el comentario político. Porque cuando tú estás desprevenido, cuando estás tú disfrutando de un programa de entretenimiento, en principio blanco para toda la familia, en el que no hay política y de repente, ¡plas!, te meten un comentario político de esas características, lo que están haciendo es llegar a un público mucho más amplio y adoctrinándolo de alguna manera. Y por eso es tan relevante este tipo de programas en los que no se habla explícitamente de política, y por eso el factor social político de Sálvame y también de Jorge Javier, que es una persona que es que no ha hablado nunca, bueno, alguna vez sí, pero no tan explícitamente de política, pues tenían cosas básicas como, yo que sé, la defensa de los derechos LGTBI, estar en contra de la extrema derecha, del racismo, cosas básicas que reivindicaban constantemente en los programas. De hecho, Belén Esteban, que es un personaje, vaya, que abiertamente y públicamente siempre ha dicho que votaba al Partido Popular, ¿sabéis qué dijo en estas últimas elecciones? Bueno, enseguida os lo voy a poner y vais a alucinar. Aquí lo tengo. Esto fue antes de las elecciones del 23 de julio. Fue el 5 de julio de 2023. Estábamos en plena campaña y ahora cuando veáis este vídeo vais a entender lo importante que es que este tipo de personajes pues se posicionen políticamente y lo influyentes que pueden llegar a ser. Atención, ¿eh? ¿Sabes a quién vas a votar el 23J? Pues estoy un poco indecisa porque a mí no me gusta que se junten varios partidos. Vamos, que te gusta un partido pero no te gusta con quién va a ir en coalición. Totalmente, no me gustan, sinceramente, y estoy muy indecisa, y a lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser. Yo hay partidos que no estoy nada de acuerdo con ellos, creo que en vez de para adelante vamos para atrás y lo que hay que ir es para adelante. Y yo tengo muchos amigos, creo que con lo que voy a decir vas a ver qué partido es toda España y todo el mundo que nos vea. Yo tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos, y yo lo que no voy a hacer es
a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político a medias con otro que puedan gobernar y el venir para adelante y para atrás. Pues ahí está, Belén Esteban diciendo literalmente que iba a dejar de votar a ese partido, que es el Partido Popular, es evidente, por los pactos con Vox, porque van para detrás, y sobre todo por la cuestión del colectivo LGTBI. Aquí pues las cosas están empezando a mover, lo puse el 5 de julio y tanto que se movieron, porque el 23J acabaron no sumando suficiente el Partido Popular y Vox. Y esto también, pues seguramente es un motivo más por los cuales ese tipo de comentarios que van alrededor de algo que no es eminentemente político, como una persona como Belén Esteban, que siempre había votado al Partido Popular y que diga estas cosas, hombre, pues mueve bastante. Vamos a seguir viendo esto. Ana Rosa, cuando te entren ganas de hablar de política, llámame a mí. Pero Ana Rosa, mírame a los ojos. Deja en paz a Pedro Sánchez. Ya, va a continuar. No, te lo digo, escucha. Va a continuar ahí. A ti te pasa con Pedro Sánchez lo mismo que a mí con Ayuso, que no la soporto. Pero si a mí me da Pero igual ella Pedro... va a seguir. ¿No, qué coño te va a dar igual? A mí Pedro Sánchez me da igual. Pero es porque no me gusta. ¿De qué coño te va a dar igual? No te da igual, Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez, con tal de permanecer en la Moncloa, Ya, mira, pero- esté haciendo lo que está haciendo Puigdemont, Esquerra. Pero con Ana Rosa, Puigdemont, pero Ana Rosa. con no sé cuántos, no me gusta. Pero Ana Rosa, ven. Ana... En fin, le coge de la mano, y mientras le coge de la mano le dice: cada vez que te entren ganas de hablar de política, que es bastante, porque al principio el programa de la tarde no iba a ir de política, no va de política, pero de vez en cuando mete, no lo puede evitar, algún tipo de comentarios sobre el gobierno, sobre Pedro Sánchez, etc. Y le dijo: Javier, cuando te entren ganas de hablar de política, llámame, porque a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí como Ayuso. Y creo que con Ayuso, y creo que lo ha explicado muy bien, porque a nosotros con Ayuso también nos pasa. Y con Ayuso somos incapaces de entender cómo es posible que esa señora esté al frente de una Comunidad de Madrid después de haber hecho lo que ha hecho con las residencias, con las 7.291 víctimas, con los familiares de las víctimas, con la sanidad, o sea, con lo absurdo de todo, y no solamente con lo absurdo de toda su gestión, sino también de su comportamiento, llamando hijo de fruta al presidente del gobierno, sacándolo en todos los mítines, siendo una auténtica chabacana, pero ahí está, y no la soportamos. Pero ¿sabéis lo que no hacemos? Decir que es una presidenta ilegítima, porque sabemos que si está ahí es porque tiene los votos suficientes para estar, y por lo tanto lo respetamos y no decimos gobierno ilegítimo, totalitarismo, no sé qué. Podemos decir que es una sinvergüenza, que ha contribuido a que esas 7.291 víctimas pues ya no estén entre nosotros, todo ese tipo de cosas. Y las decimos y las seguiremos diciendo. Pero otra cosa muy distinta es cuestionar la legitimidad de un gobernante elegido en las urnas, que es lo que hacen ellos constantemente. Entonces aquí Jorge Javier lo ha dicho muy bien, ha dicho, es que Pedro Sánchez va a seguir, te guste o no te guste. Y si no te gusta, pues en las próximas elecciones, pues no sé, haz más campaña, aunque no sé si se puede hacer más campaña, para que salga elegido otro. Pero en este caso salió elegido quien salió, y no por una especie de confabulación socialcomunista malvada en contra de la democracia y la derecha de este país, sino por la pura voluntad de una mayoría de votantes que votaron no solo al Partido Socialista, sino a un montón de otros partidos que preferían que gobernase Pedro Sánchez antes que Feijóo con Abascal. Entre esos, evidentemente, pues incluyen los votantes catalanes que votaron a Junts, los votantes catalanes que votaron a Esquerra, los votantes vascos que votaron al PNV, que votaron a Bildu, todos esos votantes que también son ciudadanos de nuestro país y que votan en consecuencia y que también tienen que ser escuchados. Aunque te fastidie, dice, no me gusta que se llegue a pactos con... Hombre, pues si te parece, el otro pacto que habría encima de la mesa era que se pactase ¿con quién? Pues con Feijóo y con Vox, que es lo que estábamos escuchando antes a Belén Esteban, que no le hacía ninguna gracia, porque eran un atentado contra amigos suyos que les había costado mucho llegar a donde habían llegado, refiriéndose evidentemente al colectivo LGTBI, para que ahora llegasen pactos como los que ya había ocurrido en muchos municipios y en muchas comunidades autónomas, porque acordaos del reguero que hubo de pactos que entre el Partido Popular y Vox, que censuraban películas de animación porque dos mujeres de dibujos animados se daban un beso y decían esto es adoctrinar a nuestros niños. Cómo quitaba las banderas LGTBI de todos los sitios. Hombre, pues hasta Belén Esteban dijo, hombre, pues cuidadito con este asunto. Y ahora, atención a este otro clip. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó el verano pasado? ¿Qué pasó el verano pasado? Mira. Que te cargaste mi programa. No, ¡Claro! No. Claro, yo dije, claro. Y entonces yo ya... Hay una tensión en ese plató ahora mismo. Yo de verdad sigo alucinando
cómo se han juntado esos dos en un mismo plató. No entiendo si habrá sido algo genuino por parte de ellos, si ha sido una imposición de la cadena que les ha dicho, pues ahí vais a estar juntos para promocionar el programa. No lo sé. A ver, la verdad que ha tenido sus momentos curiosos. Porque es evidente que no se soportan. Digo, hostia, Mira. pero si yo la llegué a odiar el verano pasado con toda mi alma. Y por más cosas. Y por más también, pero justo ya me empecé a acordar, digo, sí, yo la he odiado, por eso la gente tiene tanto morbo. Venga, Sí, ¿por porque dónde, tú ¿por dónde estabas... empezamos? Y estas cosas que decías tú, decir que era el plató, que yo no puedo ir a ese plató Bueno, sí, porque... que era una gracia. Pasa. Que yo la he odiado, dice. ¿Por qué? Porque se cargó su programa, claro. Y la franja en la que estaba Sálvame con Jorge Javier, pues se metió Ana Rosa. Vamos a la entrevista que estábamos leyendo antes. Ha sido en El Mundo y decía este titular curioso: he votado bastante más a la izquierda que a la derecha, pero nunca voté comunista porque tengo cultura. Bueno, creo que es una afirmación un tanto osada decir que si votas comunismo no eres culta, porque anda que no hay artistas y artistas que han votado a comunista. O sea, no sé, imagínate llamar inculto a Rafael Alberti por haber sido del Partido Comunista. Me parece bastante osado, pero bueno, en fin. Aquí hay una parte que no nos interesa demasiado porque hablan sobre si se iba a ir, si no se iba a ir, que cómo se ha recuperado de su enfermedad o no. Vamos a lo puramente político. Le preguntan desde El Mundo: ¿cómo una chica de clase trabajadora de Usera, es decir, de un barrio del sur de Madrid, no es precisamente el barrio Salamanca, es un barrio del sur de Madrid, acaba liderando, le preguntan con cierta sorna, la fachosfera? Y le responde Ana Rosa: vamos a ver, Iñaco, fachosfera también eres tú. Entiendo que se lo dice porque este periodista que le está haciendo la entrevista es del Mundo y entienden que, pues, si eres de línea conservadora, entonces es fachosfera. Aunque no, porque el presidente del gobierno, cuando utilizó aquella expresión, que en Francia se utiliza mucho, la fachosfera, la llaman en Francia la fachosfera, en España se utiliza para referirse a esos pseudomedios de comunicación que son digitales, que no son medios al uso, que básicamente lo que difunden bulos. Si consideran al mundo fachosfera, el problema lo tienen quienes los consideran fachosfera. Yo nunca diría que es fachosfera, o por lo menos no siempre. Eso sí, cuando le filtran noticias Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y ellas las publican en portadas sin contrastar, ahí un poco sí que bordean la fachosfera. Pero tampoco es que el presidente del gobierno dijese que era fachosfera El Mundo. Pero bueno, le responde el entrevistador: yo ni pincho ni corto. Y le responde Ana Rosa: 3/4 partes del Parlamento son fachosfera. Fachosfera es todo lo que no es Sánchez, los independentistas o Bildu. Bueno, y Sumar, pero de Sumar ya queda poco. Todos los demás, que es la mayoría social de este país, somos fachas. Un honor. ¿Cómo? Me da exactamente igual que me lo llamen. Me molestan otras cosas. Me molesta que en el Parlamento de todos los españoles se den nombres y apellidos y se pongan la diana a periodistas porque eso es propio de otros regímenes y yo soy fundamentalmente una demócrata. Me molesta por mi país y no por mí, porque hoy soy yo y mañana será otro, aunque conmigo hay una especial obsesión desde el gobierno. Bueno, ladran, luego cabalgamos. Estaba recordando ahora la entrevista que hubo con Ana Rosa de Pedro Sánchez en estas elecciones, que le salió bastante bien a Pedro Sánchez, lo estaba recordando. Tiene una especial obsesión conmigo desde el gobierno. Hombre, no lo voy a negar, tampoco, porque supongo que no les hace mucha gracia en el gobierno. No les hace mucha gracia a Ana Rosa Quintana en el gobierno. Pero es que es mutuo, Ana Rosa tampoco es que le haga especialmente gracia en el gobierno y así lo dejó notar mientras estaba al frente de su programa. Evidentemente, oye, y legítimo, pero es un juego de dos. Si tú odias a alguien, es normal que te odien de vuelta. Por lo menos lo hemos comprobado ahora en el caso de Jorge Javier, que ocurre así sin lugar a duda. Pero esta primera parte me llama la atención, que dice 3/4 partes del Parlamento son fachosfera. Y no es cierto. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión que ni siquiera es opinión, sino que es hecho. Y es que si 3/4 partes del Parlamento fuesen fachosfera, pues no gobernaría Pedro Sánchez porque no tendría mayoría absoluta, porque no habría logrado una mayoría absoluta para gobernar. Es más, si 3/4 partes del Parlamento fuesen fachosfera, entonces gobernaría el presidente del Partido Popular, gobernaría Feijóo con el apoyo de Vox y tendría mayoría absoluta. Pero no. A 3/4 del Parlamento no son fachosfera. De hecho, son lo contrario a la fachosfera y por eso gobierna Pedro Sánchez. Porque lo que no quiere a los españoles es que gobierne la fachosfera. Dice, todo lo que no sea independentistas, Bildu y Sumar. Bueno, claro, pues que todo lo que no sean ellos simplemente es el Partido Popular y Vox, que son los únicos, bueno, y Unión del Pueblo Navarro, que es el Partido Popular de Navarra. Solamente hay 2 partidos que no son, que supuestamente son fachosfera. Supuestamente. Y que no suman suficiente. Entonces, esta respuesta no la entiendo. O sea, si se pretende
faltar a la verdad la entiendo, pero si se pretende decir algo con cierta credibilidad, no. O sea, no hay una mayoría de 3/4 partes de fachosfera. Y dice, todos los demás, que es la mayoría social de este país, somos fachas. Es que la mayoría social, por fortuna, no la decides ni tú, ni la decido yo, ni la decide por decreto el gobierno de España. La mayoría social es siempre poco homogénea, muy heterogénea, muy distinta, diversa, se expresa de maneras muy distintas, pero una de las formas en las que más concretamente podemos tomarle el pulso a una mayoría social en un momento determinado es a través de unas elecciones. Es decir, a través de las urnas y a través del voto que depositan los españoles en las urnas. Y la última vez que se votó, pues lo que salió, y hace un año, tampoco hace tanto. Dicen, elecciones de nuevo. Bueno, sí, no te fastidia hasta que salga lo que a ti te gusta. Pero la última vez que se votó, que los españoles fueron a las urnas, la respuesta fue bastante clara. Lo que había encima de la mesa, encima de las urnas concretamente, fue una mayoría de gente que no quería que aquellos a los que igual podemos situar a la fachosfera, ojalá no meter al PP ahí, porque fuese una derecha moderada, pero bueno, con Ayuso y demás, pues, se acercan de vez en cuando a la fachosfera, pues lo que no querían es que gobernasen ellos y sobre todo, como decía, y es que no es una cosa ni siquiera mía, como decía aquí Belén Esteban, que siempre había votado al Partido Popular, que no querían que votase la extrema derecha. Entonces, decir desde el mundo que todos los demás y la mayoría social de este país son fachas y después decir un honor, me da igual que me lo llamen, hombre, a mí que me llamasen facha, pues honor no me daría. Sobre todo teniendo en cuenta la historia de este país, en la que hemos sufrido el fascismo como una ideología neta y puramente antiespañola, que lo que hizo fue cargarse la voluntad popular de los españoles, imponiendo una dictadura, una larga noche que duró 40 años. Que después, por fortuna, vino la democracia. Pero decir que me da igual que me llamen facha, hombre. Quiero decir, yo me gusta distinguir entre lo que es un fascista de verdad, porque por desgracia en este país todavía quedan algunos, y lo que es una persona muy de derechas, y no solo lo mismo, evidentemente, no una persona de derechas conservadora. Y también me parece mal disparar a todo el mundo facha, sin mirarlo, porque si todo el mundo facha, pues el fascismo deja de tener un sentido claro. Y después ocurren cosas como esta, que sale Ana Rosa y dice, me da igual que me lo llamen, un honor. Hombre, pues debería darte un poco de vergüenza que te llamen facha, pero claro, si llamamos facha a todo el mundo, pues entonces se desestigmatiza e incluso lo utilizan. Acordaos de Almeida diciendo aquella sopla extrema y soberbia gilipollez de seremos fascistas, pero sabemos gobernar. ¿Pero qué dices? Pedazo de tonto. Bueno, en fin, Almeida esa parte. Seguimos. Pregunta, ¿es irreparable tu relación con Pedro Sánchez? Y responde Ana Rosa, con Pedro Sánchez tuve una magnífica relación antes de ser presidente. Nos llevábamos estupendamente y era un tipo afable y cercano. Lo que pasa es que la Moncloa le ha sentado fatal. ¿No será más bien que te puede caer bien alguien antes de que tenga poder como, bueno, pues el niño guapo, el niño bueno, qué majo era, ¿no? Nos llevábamos estupendamente, era afable y cercano, y después cuando empieza a gobernar, y claro, no gobierna el Partido Popular y gobierna el Partido Socialista y aplican políticas que no te gusten, entonces de repente ya no me gusta y ya no me parece ni afable ni cercano. Hombre, pues claro, es como si yo digo, no, qué majete tal político del PP, y cuando empieza a gobernar digo, no, joder, qué cabrón. Hombre, claro, lo que no te gusta no es que no te parezca afable o majete, lo que pasa es que no te gusta que gobierne y ya está. ¿Eres tan de derechas como te pintan? Le preguntan. Esto será el titular que han puesto, que va. Yo he votado bastante más veces a la izquierda que a la derecha. Me han colocado ese cartel porque les viene bien. Ahora soy una persona más de centro que antes, pero he sido votante del PSOE mucho tiempo. Lo que nunca he votado es comunista porque tengo cultura y sé lo que ha pasado y lo que está pasando en los países comunistas. Soy una persona de consenso, de centro. Lo que pasa es que esta izquierda se ha ocupado de enfrentarnos en vez de unirnos. En otros países los partidos constitucionalistas más centrados han hecho gobiernos de coalición, pero Pedro Sánchez ha elegido otro camino y pactar con los extremos. Dice, como si el Partido Popular no hubiese pactado con Vox. De hecho, la pregunta es esta, es la siguiente. Pero vamos a esta primera parte. Dice, yo he votado bastante más veces a la izquierda que a la derecha. Bueno, ahora votamos más veces al PSOE. Si queremos entender que Felipe González, más allá del 82, fue de izquierdas, pues es un debate que podemos tener. Desde luego hoy no lo es, pero dice aquí algo interesante. Dice, me ha colocado ese cartel porque les viene bien. No te lo ha colocado nadie el cartel. Yo creo que te lo has puesto tú sola. Insisto, de manera legítima, quiero decir, puede ser de derechas y no pasa nada, pero después no te enfades si alguien dice que eres de derechas. A mí no me enfada si alguien dice Alan Barroso de izquierdas, pues es evidente, no lo he podido ocultar, vaya por Dios, me han pillado. De vez en cuando hay alguno que me pone, eres un rojo, digo, enhorabuena, Sherlock Holmes, te diste cuenta tú solito. Bueno, pues en este caso no es que te hayan colocado el cartel, es que eso había que escuchar tus editoriales y era evidente que Ana Rosa Quintana era una persona de derechas con un pensamiento o con una línea editorial en su programa más próxima a la derecha. Bueno, ya está, es legítimo, pero es así. Ha sido votante del PSOE mucho
mucho tiempo, fantástico, uno puede cambiar, es lo que ha ocurrido en este caso, supongo. Si Federico Jiménez Los Santos pasó de ser comunista a lo que es ahora, pues todos lo pueden hacer, imagino. Y después dice esto de que los partidos constitucionales en otros países se unen. Bueno, claro, es que quiero decir, en esta última campaña del 23J, sabéis la campaña que hizo Feijóo, ¿no? Es que algunos han olvidado, pero es que literalmente decían, vamos a derogar el sanchismo. Claro, cuando sacaron unos resultados que no les daban para gobernar y mucho menos para derogar el sanchismo, que en la campaña cuando les preguntaban qué es derogar el sanchismo decían, bueno, no, pues que Sánchez, pues que se vaya fuera, ya, pero es que eso no es un programa electoral, ¿qué vais a derogar? La subida del salario mínimo de los 735 euros a los 1.100, eso lo vais a derogar. No sé, la subida de las pensiones, vais a derogar la subida de las pensiones, vais a derogar, yo qué sé, las rebajas de IVA a los alimentos, vais a derogar la excepción ibérica para que la luz sea más barata, que vais a derogar del sanchismo. Bueno, pues después de esa campaña, con el que te vote chapote y todas esas tonterías que dijeron, resulta que Feijóo le dijo después, oye, ¿y si hacemos un pacto para que gobierne yo 2 años y tú 2 años? Es como, pero si tú habías dicho en todos los lados que querías derogar el sanchismo y ahora estás pidiendo a la persona a la cual ibas a derogar y que estabas diciéndole que le vote chapote, que era un etarra, que ahora vas a gobernar con él. Pero ubícate, por favor. O sea, que estaba desesperado Feijóo en aquel momento, es evidente. Pero es que antes que había hecho justamente pactar en todos los sitios el Partido Popular con Vox, con la extrema derecha, dice, es que aquí Sánchez ha elegido pactar con los extremos. Perdón. Pues que aquí, y esto es importante, nunca he votado comunista porque tengo cultura y sé lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el Partido Comunista, en este país, en España, te puede gustar muy poco el comunismo, horrorizarte a la Unión Soviética, pensar cosas fatales de Cuba, lo que sea. Pero si tú hablas del comunismo en España, si tú hablas de lo que ha hecho el Partido Comunista, y concretamente la transición española, de la que esta gente son tan fans, hombre, es que el Partido Comunista fue un partido fundador del nuevo régimen español democrático. Fue un partido redactor de la Constitución española. Entre los padres de la Constitución había un comunista. Y el Partido Comunista votó a favor de la Constitución española del 78 y además alentó públicamente a votar e hizo campaña pública por ello. ¿Sabéis quién no puede decir lo mismo? Pues muchos diputados de Alianza Popular, es decir, los precursores del Partido Popular, que votaron en contra de manera pública de la Constitución del 78. Otros votaron a favor de Alianza Popular, pero hubo una gran parte de diputados de Alianza Popular, una grandísima parte, que votaron en contra. Es decir, el génesis del Partido Popular actual está en contra, hay una parte que está en contra de la Constitución española, mientras el Partido Comunista, de manera muy responsable, alentó, que eso para algunos es una crítica, que se pusiese al lado de la Constitución española en aquel momento y demás, pero es que si tienes un poco de cultura, precisamente conoces el papel del Partido Comunista que ha tenido la historia de nuestro país, por lo menos de manera reciente, como para decir estas cosas y decir que es no tener cultura, decir lo contrario. Bueno, le responden, también pasa al revés, el PP ha pactado con Vox y dice, bueno, es que el ambiente está muy enrarecido, hay mucho enfrentamiento, eso habría que pararlo de alguna manera, pero ves los debates parlamentarios y te das cuenta de que no les puedes pedir a la ciudadanía que dé ejemplo si estamos viendo lo que estamos viendo con los políticos. O sea, que no le da ningún tipo de bronca al Partido Popular por haber pactado con Vox. Sánchez malísimo porque pacta con los extremos y Vox, bueno, pues en fin, ¿qué vamos a hacer? Sigue siendo feminista, por supuesto. Aquí hay gente que reparte carnés sin tener idea. No solo soy feminista, sino que mi carrera es un ejemplo de feminismo. Ser feminista no es una cuestión de boquilla. ¿Qué límites pones a la hora de competir? Bueno, y pues hablan más de entretenimiento, de redes sociales, que ya no nos interesa demasiado. Si queréis ver la entrevista, ahí está en El Mundo. Si queréis ver el programa entero en el que hablan Ana Rosa con Jorge Javier Vázquez, también lo subirán a redes sociales entero, imagino, a la página web de Telecinco o de Tardear. Y hasta aquí el vídeo. Ahora me interesa vuestra opinión. ¿Qué pensáis? Empezamos por el final de la entrevista que le ha hecho El Mundo, de no soy comunista porque tengo cultura y demás, de decir que no es de derechas, que vota muchas veces a la izquierda. Y después de este rifirrafe que ha habido bastante interesante entre Jorge Javier y Ana Rosa, en el que han saltado chispas y bueno, que se han llevado más o menos bien, porque al fin y al cabo pues, son dos personas que trabajan en la misma cadena, pero no sé cómo habrá salido esto. En fin, ha sido interesante cuanto menos. Me gustaría leeros los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.